Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Buenos días, Patricia. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo está Jaime? Patricia, Fernando. Con Jaime Chincha, que se reincorpora a nuestro equipo después de 24 horas Acá de estamos, indisposición. al pie del cañón. Bueno, nuestra primera entrevista tendrá lugar con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Vicente Ceballos, que el día de ayer participó en un diálogo con comuneros en Chalhuahuacho, provincia purimeña de Cotabambas, respecto del primero de los 9 puntos firmados por el gobierno con la comunidad de Fuerabamba, es decir, justicia y derechos humanos. El ministro Ceballos asistió a esta reunión acompañado por el juez supremo, jefe de la OCMA, y dialogaron sobre, entre otros puntos, procesos de investigaciones judiciales que se siguen a una cantidad indeterminada de comuneros. Ministro Ceballos, buenos días. Don Fernando, Jaime, Patricia, buen día. Buenos días, ministro. Buenos días, ministro. Efectivamente, como usted lo manifiesta, el día de hoy hemos participado de un acto público, una audiencia, podríamos decirle así, donde han participado autoridades regionales, municipales, presidentes de comunidad y comuneros. Y esto es secuencia ya de una reunión anterior que habíamos tenido con la presencia del Premier con predicción el 11 de abril. Ayer hemos formalizado lo que es la institucionalización de la Mesa Técnica de Justicia y Derechos Humanos. Y quiero empezar, don Fernando, puntualizando los acuerdos. Lo primero, se da por instalada la mesa. Lo segundo, la OCMA, con la presencia del doctor Vicente Gualde Jauregui, ha asumido el compromiso de revisar la serie de denuncias por inconducta funcional que hay contra algunos magistrados. Lo tercero, del Ministerio de Justicia, vamos a fortalecer nuestra oficina de defensa pública con un número mayor de abogados para acudir a una revisión de la diversidad de denuncias de orden penal que tienen los comuneros. Así nos hemos comprometido que en el plazo de 30 días instalaremos una oficina de derechos humanos, ¿no? Y finalmente también ha habido un compromiso que lo ha impulsado el propio congresista Richard Arce, que él desde el Congreso va a impulsar un proyecto de ley de amnistía. De acuerdo, la amnistía estaría dirigida ¿a qué casos, señor ministro? Mire, la amnistía es un tema bastante complejo. En principio pasa por todo el procedimiento legislativo. Si bien el congresista como vocero de Nuevo Perú se ha comprometido a ello, esto no evita de que pasen por los debates y elecciones de comisiones, recabo de opiniones técnicas y finalmente puesta a liberación del Pleno del Congreso. Ahora, esto tiene que determinar a quiénes va a tener como beneficiarios, qué tipos penales, cuáles son los plazos y seguramente en algún momento se nos va a pedir opinión técnica jurídica al Ministerio de Justicia. Ahora, obviamente, en la pregunta concreta, esto comprendería a lo que son los comuneros, son pasibles de alguna denuncia o de alguna sentencia en estos momentos. Ahora, pero ministro, me parece un tanto delicado este punto, porque cuando uno habla de amnistía, habla de un olvido, de simplemente pasar al olvido ciertas cosas. Y allí justamente viene la interrogante y la preocupación, porque ¿quién va a hacer esa fina distinción? ¿Quién va a clasificar un proceso de otro? ¿Quién va a diferenciar una cosa de la otra? Porque en la viada, y usted será consciente de eso, ya ha estado en la audiencia de ayer, en la viada que viene esta iniciativa, tal parece que lo que se quisiera es que se borre todo. A ver, aquí vamos a diferenciar dos espacios y le agradezco por la pregunta. En principio, usted recordará que estábamos en un punto muerto porque decía archivamiento o nada. Y sesión tras sesión se reitera este concepto. Esto de una u otra manera ha sido superado porque con la presencia del responsable de la OCMA se va a revisar la conducta de los jueces. Y en segundo lugar, con la presencia de un número mayor de abogados, vamos a darle un mayor soporte en cuanto al asesoramiento a los comuneros que son objeto de alguna denuncia. O sea, pero esto no es de hoy para mañana, o sea, va a tomar su tiempo, ¿no? Y en paralelo surgió la propuesta, y vale en verdad, hay que decirlo, casi unánime en las 36 participaciones que se ha dado, sumado a las 6 de abogados, 32 participaciones, casi ha sido unánime el criterio o el planteamiento de una amnistía. Ahora, obviamente, esto no es de hoy para mañana, es parte de un proceso complejo que tiene que pasar por una rigurosidad técnico-jurídica, y es más, no olvidemos que tratarse de una ley tiene un alcance o un impacto de carácter general, es decir, aquí hay que separar eso. Ministro, nos ha dicho usted que se ha comprometido el jefe de la OCMA a investigar el comportamiento, la eventual desconducta funcional de algunos jueces
de la provincia de Cotabambas. Esto nos confronta con una realidad muy grave de nuestro país, que es la desatención del Estado, la falta de presencia del Estado en zonas rurales, particularmente andinas. ¿Puede darnos algunos detalles sobre los indicios de esta desconducta funcional? Mire, aquí hay una pregunta más de fondo, don Fernando. En principio, nos está costando mucho esfuerzo recuperar confianzas. Lo segundo, estos primeros pasos que están dando están fortaleciendo institucionalidad. Lo tercero, obviamente, los sucesos de Cotabambas están poniendo en evidencia que habían dos países, o sea, un Perú partido. O sea, la realidad de Cotabambas es diferente a la realidad que percibimos día a día, desde Lima, por ejemplo. Ahora, yendo a la pregunta concreta, efectivamente, de las denuncias que se han hecho públicas, se ha insistido en que habría cierto direccionamiento por parte de los abogados de la empresa respecto al tratamiento que dan los jueces cuando hay denuncias contra los comuneros. Lo segundo, que hay comuneros que superan los 75 años de edad y que son pasibles de un pedido de sentencia de 17 a 18 años. Disculpe, señor ministro, no he entendido bien. ¿Qué cosa quiere decir usted con direccionamiento que los abogados de empresas hacen a la justicia? Me ha hecho pensar en lo que ha hecho Erasmo Reina ayer. No sé si es algo comparable. Mire, digo, ¿no? Yo le transmito la circunstancia casuística que hemos recabado el día de ayer de la audiencia pública. Han sido recurrentes las denuncias a manifestar de que había una especie de componenda entre algunos jueces, no estoy generalizando, y los abogados de la empresa minera. Entonces, en atención a ello, este responsable de la OGMA, el doctor Vicente Gualde Jauregui, ha tomado cartas en el asunto y ha dispuesto que en el plazo más corto de 2 semanas, un equipo de jueces va a viajar a esta localidad para iniciar un proceso de indagación. Y si hubiera responsabilidades, se sancionarán o se deslindarán oportunamente. Ahora, pero en el caso, por ejemplo, de poniéndonos del otro lado, ¿no? Cuando se habla de direccionamiento o de esta fina selección de los casos que van a entrar en esto de la amnistía, aquí en este programa hemos conversado con el señor Gregorio Rojas hace algunos días y él, claro, él habla en representación de las comunidades y lo que él dijo aquí en micrófonos es que las comunidades insisten en que los hermanos Chávez Sotelo sean liberados. ¿Cómo van a manejar ese tema? Porque ahí viene el proceso que ellos enfrentan y la prisión preventiva que tienen de 36 meses. ¿Van a ceder en el caso de los Chávez Sotelo? En un espacio democrático, Jaime, obviamente nos da la apertura de poder plantear diversas inquietudes o pareceres de índole personal. En este caso concreto, no pasemos por alto que una iniciativa legislativa automáticamente no se convierte en ley, pasa por un proceso técnico legal y el filtro ineludible es el Congreso de la República. Entiendo que una propuesta de estas dimensiones debe pasar por la Comisión de Justicia y debe pasar por la Comisión de Constitución. En su momento se liberará, pero en principio, o sea, el compromiso del gobierno, y en esto hemos sido bastante cautos, es con los comuneros, es con los dirigentes de los comuneros. Lo que ya está bajo la responsabilidad y autoridad de los jueces tendrán que determinarlo ellos, en el caso concreto que usted me está preguntando. Una pregunta, ministro, sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Brasil. Entendemos, y hay que siempre aclarar, que el Ministerio de Justicia no participa de las diligencias judiciales que corresponden al Poder Judicial y a la Fiscalía. Sin embargo, hay un aspecto que sí corresponde al Ejecutivo, y ayer hablábamos con el fiscal Vela y nos decía que a pesar de los esfuerzos ya casi sobrehumanos que están haciendo su equipo, de la dedicación, todavía no cuentan con el presupuesto apropiado para poder realizar su trabajo, porque el incremento de presupuesto no va destinado a reforzar o no va destinado a que ellos puedan contratar más personal, eso no nos lo dijo en las declaraciones, pero sabemos que a eso se refería, ni a tener más insumos para poder realizar su trabajo. Podemos estar en compromiso en la lucha contra la corrupción, el presidente Vizcarra ha tomado esa bandera, y no dotar al equipo Lavajato de todos los recursos que necesita para poder actuar con el profesionalismo que se requiere. Obviamente aparecería como una especie de contradicción. Es el año de lucha contra la corrupción y nos está impulsando ese presidente de la República. Debo decirle, Patricia, ya ha habido una primera transferencia muy aparte del presupuesto regular asignado para el año presupuestal 2019 a favor del Ministerio Público. He tenido ocasión de conversar hace 2 días con la doctora Soraya Ábalos, actual fiscal de la Nación, y me ha hecho un requerimiento que ya lo ha trasladado oportunamente al Ministerio de Economía, que no está siendo atendido oportunamente. Ya he tomado cartas en el asunto para poner
a consideración esto del ministro de Economía y a su vez del señor presidente. Espero que en los próximos días sea atendido. Mire, estamos prácticamente iniciando el año, estamos en el cuarto mes del año. O sea, cada institución pública tiene su propio presupuesto que podría agenciar si hay alguna urgencia. Conforme evolucione el año, obviamente se darán mayores transferencias porque así lo requiere la necesidad y obviamente si la lucha contra la corrupción requiere de mayores recursos, no pueden estar incidiendo en una especie de desatención. Así es, sobre todo porque es bastante evidente el volumen de trabajo que están afrontando los miembros de este equipo y tampoco se trata de agotar a las personas, ¿no es cierto? No, efectivamente, no. Es un gran trabajo que hay que reconocerlo. Es un equipo muy selecto, muy profesional y hay que darle todos los insumos, toda la logística que ameritan las circunstancias para que haya un trabajo óptimo y con resultados como lo estamos teniendo. Muy bien, entonces a acelerar al señor Oliva, por favor. Ahora, justamente que tocamos el tema de la lucha contra la corrupción, ¿suscribe usted a plenitud las palabras del presidente de la República y la exhortación a los fiscales de reflexionar, evaluar esto de las prisiones preventivas, que en la práctica es, oiga, busquen grilletes, busquen arresto domiciliario y esta reflexión que ha hecho el presidente el fin de semana? Es un problema de sistema, Jimmy, ahora le respondo. En principio, desde el gobierno, encabezado por el presidente de la República, jamás ha habido alguna opinión contraria a lo que es la lucha contra la corrupción, ni mucho menos una opinión contraria a la autonomía e independencia en el actuar tanto de jueces como de fiscales. O sea, no confundamos las cosas, por ese lado. Pero la declaración más bien sí parece un exhorto a que los fiscales reflexionen o replanteen las prisiones preventivas. Ya. Lo segundo, quiero entender que el comentario del señor presidente no es nuevo, ya lo hizo en una anterior oportunidad, ¿no? Pero que quede ahí meramente como un comentario. No ha habido ningún ánimo de intromisión, como se pretende leer, respecto al comportamiento que ha tenido el trabajo de jueces fiscales. Es más, siempre el presidente ha alentado lo que es el trabajo serio y oportuno que viene asumiendo lo que es la justicia en estos momentos respecto a la lucha contra la corrupción. O sea, usted también dice lo mismo, que el Ministerio Público tendría que reflexionar sobre las prisiones preventivas. Yo lo que digo es que respetemos autonomías y que hay que saludar, hay que visitar y hay que apoyar el trabajo de fiscales y jueces. ¿Y le parecería oportuno que el Congreso revise las leyes en este momento? Porque, por ejemplo, el presidente del Congreso ha señalado que a él no le parece el mejor escenario que las leyes que promulgó, además, el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski para la prisión preventiva en caso de mafias organizadas, no tienen nada de malo, que el problema esté en su aplicación. ¿Cuál es la posición en el caso de ustedes? Patricia, dos respuestas. Sí. Mire, la primera, o sea, el tema no viene por las condiciones o requisitos que se exigen para la aplicación de la detención preventiva, que es elementos de convicción, más de 4 años. Creo que el tema pasa por una cuestión de precisión técnica que descansa en el criterio de conciencia de los jueces. Me refiero a la figura del arresto domiciliario, ¿no? Y ahí se proponen dos premisas, ¿no? Una, el peligro de fuga, y lo segundo, obstaculización de la justicia. Sin embargo, para estos dos últimos criterios, se tiene que tener los elementos de convicción o la carga probatoria sobre la mano para poder decidir. Y esto descansa en el criterio de conciencia de los jueces y fiscales. Ahora, podemos sustituir, o podemos, mejor dicho, enmarcar jurídicamente el criterio de conciencia de jueces y fiscales. O sea, bastante forzada la figura. Hemos hecho una revisión, no le puedo faltar a la verdad, con el equipo de asesores del Ministerio, y tenemos un marco procesal penal garantista. Y lo que no alcanza a coberturar es el criterio discrecional de los jueces para la aplicación de la norma. Eso no se va a poder arreglar nunca vía la precisión de la ley. Eso es la conciencia del juez frente al documento que tiene delante, ¿no? Y esto pasa en todo caso por acudir a una labor mucho más efectiva en lo que respecta a la competencia y actitud de los jueces con los criterios interpretativos de la norma. Ahora, lo segundo, entiendo que el día de ayer también se presentaba un proyecto de ley y que se reduce a 3 elementos, ¿no? Primero, plazo, ¿no? O sea, que no sea 36 meses, sino 9 y 18, o sea, volvamos a lo que era antes, ¿no? Y lo segundo, la posibilidad de que se pudiera estar sancionando a los jueces por prevaricato, bastante forzado, ¿no? Porque eso también es bastante subjetivo y dicha figura penal ya existe, ¿no? Y lo tercero es que, en principio, como insistía antes, los criterios que tiene la ley son bastante claros. Lo que no puede alcanzar a regular la ley son los criterios interpretativos y eso descansa en la lógica, en la competencia y actitud de cada juez. ¿Podemos regular esto? Pero que el Congreso mismo, las fuerzas políticas que tienen líderes comprometidos con los casos de corrupción, ¿le parece acertado que o tiene un margen de garantía o no es, yendo al otro lado, un conflicto de intereses, que sean los mismos partidos cuyos líderes están comprometidos en los casos de corrupción, presenten este proyecto? Mire, de ordinario usamos una frase, ¿no? Juez y parte. O sea, uno mismo va a enmarcar o va a proponer un marco legal para el beneficio de ese entorno, cuesta asumirlo, ¿no?
Creo que no, las leyes tienen que estar liberadas de cualquier criterio subjetivo, tienen que ser profundamente objetivas y claras. Bueno, está clara su respuesta. Usted entonces ha señalado, además, ministro, un punto importante. El tema del arresto domiciliario también tiene que ser ponderado. Y ahí sí cae en su cancha el tema de los grilletes electrónicos del que tanto hemos hablado en otros momentos. ¿Cómo hacemos, ministro, para que esa sea una herramienta que justamente colabore con el hecho de que la gente pueda estar en su casa sin que el Estado gaste un montón de plata en tener a policías en la puerta? Patricia, yo le agradezco porque un comentario fuerte, y hay que reconocerlo, y bien y oportuno de usted hace algunas semanas atrás. Y este último fin de semana el propio presidente del Congreso manifestaba de que es necesario que se reglamente, que actúe el Ministerio de Justicia y a voz alzada. Lo cierto es que esta norma es autoaplicativa, no necesita reglamento, aunque ya lo tiene, porque la propia ley establece o encausa de mejor manera su aplicación. De acuerdo. Y acá tenemos un inconveniente. Esto pasa necesariamente por la disposición que hace el juez. O sea, la norma establece, ¿no? Esto alcanza para los procesados, para los condenados, para penas no mayores a 8 años, lo tenemos claro, ¿no? Hay determinados requisitos que tienen que estructurarse en torno a un expediente que haya que armarlo. ¿Quién lo pide? ¿Lo pide el fiscal o lo pide el beneficiario futuro? ¿Quién resuelve? Lo resuelve el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, sin faltar el respeto, es bastante renuente al otorgamiento del pedido de grilletes electrónicos. Ahora, solamente para puntualizar, mire, el costo de un grillete electrónico a la fecha más o menos es de 25.8 soles. Eso lo paga el beneficiario, o sea, más o menos 774 soles. O sea, 25 soles diarios. Una demanda... 25.8 soles diarios. Hay una demanda bastante interesante. Lo que pasa es que no es atendida. Mire, en un plan piloto, el año pasado, para Lima se propusieron en una primera etapa 50 grilletes electrónicos. Solo fueron atendidos 23. Es decir, miren, es bastante modesto, 50 grilletes. Estamos apoyando una iniciativa legal que ha planteado el congresista Gino Costa para que esto se pueda elevar, mejor dicho, a un número de 2.000. Y obviamente, al ser los 2.000 beneficiarios de grilletes, los costos van a disminuir. Y ahora, de sobremanera, Patricia, a nosotros nos interesa que se otorguen los grilletes electrónicos por este hacinamiento que tenemos en los penales. Entonces, en este momento, si un juez se animara a mandar a su casa a alguien con grillete electrónico, ¿el Estado está en condiciones de ofrecer este servicio de manera segura? Por supuesto, y ya lo estamos otorgando. Como le digo, se han otorgado 23 grilletes electrónicos a la fecha, de los cuales están en ejercicio en estos momentos 15. Ya, pero entonces tenemos en total 23 grilletes, es lo que está diciendo usted. Sí, o sea, en este proceso de 50 se han otorgado 50, de los cuales están en ejercicio 15. Ya, y usted está planteando a través de un proyecto del señor Costa que tengamos, hablo de Estado, ¿no? Como país, 2.000 grilletes. Exactamente. Disminuir los requisitos, o sea, ser los más flexibles para que el juez tenga más aptitud para poderlo otorgar. Muy bien, ahí es donde sí cabe hacer transformaciones y cambios. Bueno, le agradecemos la precisión y entonces ahora nos toca presionar a los jueces para que sean ellos los que se animen a poner los grilletes. Muchísimas gracias, ministro. Gracias por sus informaciones, tanto sobre la negociación en Chalhuahuacho como estos detalles sobre la justicia en el Perú en general que nos ha dado el señor Vicente Ceballos, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Pausa y regresamos a Ampliación de Noticias. Pasarela. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. No existe un momento del año que sea mejor para comprar que otro. Sin embargo, puedes aprovechar determinadas oportunidades. Debes de empezar a guardar siempre un pequeño fondo para que puedas coberturar cualquier tipo de emergencia que tengas. Por ejemplo, si se te malogra una cocina y no puedes repararla, vas a tener que ir corriendo a comprar una nueva y no tendrás una oferta en ese momento y tendrás que pagar el precio completo. Por eso es mejor que vayas guardando dinero para poder tener este fondo de contingencia. Los Cyber Day, el Día de la Madre y algunas fechas especiales te pueden servir también para poder acceder a descuentos del 20 y hasta el 30%. Lo importante es que tú puedas tener el dinero guardado para que puedas comprar. Porque si vas a aprovechar una oferta que te descuenta 20% y lo compras con una tarjeta que te compra 40%, en vez de ganar, vas a perder dinero.
¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Que se viene, como les comentaba antes de la pausa, un bloqueo de celulares, un nuevo bloqueo de celulares este 30 de abril, que va a empezar el 30 de abril. Para conversar sobre ese tema estamos con Luis Pacheco Ceballos, él es gerente de supervisión y fiscalización del regulador OCIPTEL, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, señor Pacheco, y en principio quería que nos detalle cómo va a venir este cronograma. Entiendo, no es la primera vez que se hace, ya se ha hecho anteriormente, pero han establecido un cronograma de bloqueo de celulares. Así es, buenas tardes Omar, buenas tardes a nuestros televidentes. Efectivamente, el OCIPTEL ha publicado el cronograma en conjunto con el Mininter, que incluye el primer corte este 30 de abril y se prolonga en varios cortes hasta el 30 de julio de este año. El primer corte incluye 1.500.000 teléfonos con IMEI inválidos y se completa 5.400.000 a la fecha que mencioné. Es lo que han identificado a la fecha, ¿no? Que hay más de 5 millones de celulares con IMEI inválido. Le pediría que explique para la gente que nos escucha y nos ve qué significa que un celular tenga el IMEI inválido. En principio, ¿qué es un IMEI y qué es un IMEI inválido, ¿no? El IMEI es el código de 15 dígitos que está impreso en los celulares, está también grabado en la memoria, que es el número por el cual se identifica en forma única a nivel internacional. Ajá. La GSMA, que es la asociación GSM que agrupa a prácticamente todos los fabricantes y operadoras a nivel mundial, asigna este número. Si el número no corresponde a lo que asigna la GSMA, es un celular inválido. En la gran mayoría de los casos es porque este celular previamente ha sido robado y ha sido alterado en mercados ilícitos. Justamente este es el gran problema que estamos observando en el Perú, ¿no? El problema es la inseguridad ciudadana y los robos constantes que se dan. Es decir, cuando te roban el celular, lo que normalmente pasa es que ese celular se lo llevan a las Malvinas, usualmente, y es ahí donde a través de no sé qué movimientos le cambian este código. Justamente vale la pena también mencionar que en realidad el mecanismo que siempre estado funcionando es que cuando a una persona le roban el celular, esta persona puede reportar a su empresa operadora y el número de IMEI, asumiendo que no se altera, pasa a una lista en la cual se intercambian los demás operadores y entran a sus propias listas negras para que ese número ya no sea, digamos, usable a nivel de las redes en el Perú. Eso es de inmediato y siempre ha funcionado. Y siempre ha funcionado. Lamentablemente, justamente lo que ha aparecido es esta nueva modalidad, ¿no? En realidad ya hace algunos años que los delincuentes lo llevan efectivamente a estos mercados y cambian este IMEI para burlar este sistema de seguridad. El nuevo reglamento del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad justamente incluye lo que se llama una lista negra que va a administrar OCIPTEL y también una lista blanca. Entonces también se incluye el combate a estos números inválidos alterados. Muchas gracias, señor Luis Pacheco Ceballos, gerente de supervisión y fiscalización de OCIPTEL sobre el bloqueo de celulares. Recuerdo que en algún momento, según cifras de OCIPTEL, se robaban 6.000 celulares por mes o por día. Por día. Increíble todo el mercado negro que genera esto. Es en el marco del segundo Foro Integración al Bicentenario que organiza RPP, el grupo RPP, y que se llevará a cabo este 17 de mayo, donde intentamos poner varios temas centrales en la agenda, ¿no? Sobre la cancha, y hoy vamos a hablar del Perú digital. ¿Qué Perú queremos en materia de digitalización y sobre todo de la digitalización en el sector público? Es importante, ya los consumidores, la gente se está digitalizando cada vez más rápido. La pregunta es, ¿el sector público, las entidades públicas se están digitalizando a la misma velocidad que las personas? Para hablar de eso y discutir ese tema estamos con Wendy Ledesma, ella es directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor de Indecopia, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde. Wendy, muchas gracias. Gracias. Y en principio la pregunta está puesta sobre la mesa, ¿no? Estamos, digamos, al mismo ritmo, veo y se ve que la gente está cada vez más digitalizada. ¿El sector público lo está haciendo? Sí, en principio, como bien señala Omar, hay mayor cantidad de ciudadanos que tienen acceso a las nuevas tecnologías, especialmente con los smartphones, y con ello se da un proceso de habituación de los ciudadanos en usar determinadas aplicaciones y plataformas. Como bien señalas, lo importante aquí es el reto para las instituciones públicas de poder también
avanzar con los ciudadanos y brindarles servicios que obviamente le van a reducir el costo de transporte hacia la entidad, etcétera. Y esa es la apuesta del Indecopi en esta gestión. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, en Indecopi? Hemos lanzado una agenda digital ya hace 1 año y medio con la presentación de etapas en la digitalización de varios de nuestros servicios. En la primera etapa del 2016 al 2017 ya tenemos acceso y conexión a la plataforma PIDE, con lo cual se ha generado un ahorro en los ciudadanos en presentar el DNI o, por ejemplo, los poderes. Nosotros ya tenemos acceso para la verificación de ese tipo de documentación, con lo cual el ciudadano ya no está cargado con ello. Asimismo, hemos implementado todo un proceso de firmas digitales dentro de la institución, dentro de la primera fase, y hemos lanzado 2 productos importantes en temas de propiedad intelectual. Uno es la plataforma Peruanizado, donde yo puedo realizar mis solicitudes de registro de marcas, y también una gaceta electrónica donde yo puedo verificar cómo va este procedimiento tanto para marcas e invenciones. En base a la experiencia de Indecopi, ¿cómo mejora, digamos, el tema de la digitalización en la relación con los usuarios, ¿no? Ustedes como entidad pública, esa relación que tienen en particular con los consumidores, ¿cómo ha cambiado a partir del proceso de digitalización? Sí, en realidad es un punto importante saber que el Indecopi no solamente ve temas de propiedad intelectual, competencia, sino también consumidor. Y en el tema de consumidor es muy sensible el acercamiento que nosotros tenemos con los ciudadanos, y en realidad todos los servicios que estamos volcando y priorizando también son de consumidor. El primer paso fue tener un formulario virtual para la presentación de reclamos, que lo hemos ido mejorando y haciéndolo más amigable. Son las 8:34 de la mañana y recibimos al Vicecontralor General de la República, señor Humberto Ramírez Trucios, responsable de la gestión estratégica y en lo que acá concierne de la integridad pública. Señor Vicecontralor, creíamos que ya habíamos visto todo en materia a sabotajes en la lucha contra la corrupción. Sabotajes o negligencia, vaya usted a saber, pero no. Hemos tomado conocimiento hace 2 días que hay una sentencia firmada por 5 miembros del Tribunal Constitucional que le ata las manos a la Contraloría General para sancionar a los funcionarios corruptos. Según ustedes, se trata de incapacitarlos de aplicar sanciones contra 15.000 funcionarios de nuestro Estado. Y esto ha sido decidido por el Tribunal Constitucional, la máxima autoridad para interpretar nuestra Constitución. Curiosamente, es una sentencia adoptada, si estoy bien informado, usted me lo precisará, el 25 de abril del año pasado, y no sale publicada en El Peruano todavía. Comencemos por ese punto formal, pero que tiene connotaciones fuertes. ¿Cómo es posible que una sentencia de esta gravedad, que limita la acción de la Contraloría en un momento que se necesita de ella más que nunca, lleve 1 año durmiendo en los cajones de la casa de Pilatos y no sea publicada en El Peruano? Bueno, Fernando, muy buenos días. Jaime, buenos días. Buenos días, Vicecontralor. Buenos días. Bueno, sí, en efecto, es así como lo has manifestado. Nosotros realmente sorprendidos por esta sentencia. Nos llama poderosamente la atención cómo el tribunal nos está atando de manos, como bien lo has graficado. Es un retroceso tremendo a la lucha contra la corrupción, a la cual nos encontramos abocados y venimos trabajando intensamente, creando todas las condiciones adecuadas para que las sanciones se apliquen en los casos que corresponda, en un marco de objetividad, en un marco de aplicación de la ley. Nosotros siempre hemos actuado dentro del marco de la ley, dentro del marco que nos dio el Congreso en su oportunidad, el propio Ejecutivo a través de un decreto supremo que estableció y tipificó cada una de las infracciones. Ese ha sido nuestro marco de actuación. Y hoy día, efectivamente, luego de 1 año, exactamente hoy se cumple 1 año desde que esta sentencia está firmada. Nosotros hemos estado permanentemente a través de la Procuraduría y de nuestras propias gestiones insistiendo con el tribunal para saber los resultados y había una reserva tremenda. Desconocemos qué cosa ha pasado, pero lo que nos deja una sensación de preocupación que esto implique, la verdad,
la aplicación de la ley del mínimo esfuerzo. Desde mi punto de vista, esta ha sido una ley que ha aplicado a rajatabla una disposición de la Constitución y no se ha puesto a analizar las consecuencias que trae una ley de este tipo. El contexto es gravísimo. Tremendo. Porque hoy estamos atestiguando cómo casos del pasado que parecían haber quedado impunes se están sometiendo en los fueros de la justicia. Y más me llama la atención que casos, por ejemplo, como el de Chinchero o casos como el del Metro de Lima, que justamente tiene que ver ahora y se está dilucidando en Curitiba, Brasil, ustedes ya no puedan hacer nada. Pero para que, en palabras sencillas, el público lo entienda, ¿qué es lo que ustedes ahora tienen como candado? Porque, a ver, lo que se observa en la ley es que solo van a ustedes poder fiscalizar hechos irregulares, pero no emitir sanciones administrativas. Sea más preciso, por favor, a la luz de los dos casos que le he planteado. Así es. A ver, lo que el tribunal ha hecho primero, y eso sí es rescatable, ha reconocido que la Contraloría General de la República tiene una facultad sancionadora. Y yo creo que eso es bueno. Pero, sin embargo, nos invita a correr, ¿no?, en esta tarea, pero nos corta las piernas, porque no hay infracción alguna hoy día que podamos sancionar. No existe una conducta establecida como conducta infractora y, por tanto, no hay cómo imputarle a algún funcionario, a algún servidor que ha incumplido esa norma. No existe la norma, hoy no existe. Y eso nos obliga a tener que plantear, pues, acciones inmediatas, como es la propuesta de un proyecto de ley que hoy día seguramente estamos presentando al Congreso para establecer cada una de las conductas que son pasibles de ser sancionadas por la Contraloría. Pero lo más grave del caso, y como lo decía bien Jaime, es que se está generando un vacío tremendo. Se ha generado un vacío normativo que nos impide poder sancionar a los funcionarios, o por lo menos procesarlos. 15.000 servidores o funcionarios públicos hoy día han recibido de alguna manera y de manera práctica un certificado de buena conducta, porque no vamos a poder tocarlos, a pesar de que la Contraloría, a través de los informes de control, ha determinado que han incurrido en irregularidades, no los vamos a poder procesar. ¿Nos puede poner un ejemplo concreto de, por ejemplo, quién queda absuelto gracias a esta normativa para poder entender de qué estamos hablando? Los casos que mencionó Jaime, o 3 casos les voy a mencionar. El primero, el caso del aeropuerto de Chincheros. ¿Recuerdan ustedes? La adenda número 1. Es un caso que implicó haber determinado irregularidades en su procesamiento, en toda la etapa preoperativa del aeropuerto, que involucró a 10 funcionarios del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Economía y Finanzas e incluso de Ocitran. Se detectó que hubo un perjuicio de aproximadamente $40 millones. Y ni a ninguna de esas personas vamos a poder tocarlas en el marco de la sentencia que acaba de salir. Lo mismo sucede con el Metro de Lima, la línea 2. Allí se detectó que 13 funcionarios habían generado un perjuicio al Estado de aproximadamente $20 millones. ¿Pero al hacer qué? O sea, ¿cómo es que generan ese perjuicio? Porque entiendo que una cosa es, no sé, equivocarte, que está dentro del margen de cualquier trabajo, y otra cosa ya es dejadez, no hacer lo que te toca, saltarte un procedimiento. ¿De qué estamos hablando? Así es. En muchos de estos casos, y le voy a poner quizás el caso más gráfico para que se pueda entender y lo pueda entender bien la ciudadanía. Y está referido al caso de la Municipalidad Pública del Callao, la empresa de servicios de limpieza. Vaya. Así es. ¿Qué hacía la empresa de servicios de limpieza? Supuestamente, a través de la contratación de empresas, procedía al recojo de residuos sólidos. ¿Ok? ¿Pero qué se descubrió? Que estas empresas que supuestamente habían sido contratadas, habían ganado procesos de licitación o procesos de selección con la presentación de, por ejemplo, camionetas Station Wagon, camiones inservibles, que obviamente eran una pantalla, porque con esos vehículos nunca iban a recoger los residuos sólidos de todo el distrito o de toda la provincia. Y esto generaba pagos indebidos a estas empresas por aproximadamente 60 millones de soles. Entonces, a esos funcionarios que se hicieron de la vista gorda o que
estuvieron confabulados, que es lo más probable, con estas personas, a ninguno de ellos los vamos a poder tocar. Administrativamente, pero sí puede haber una acusación penal contra ellos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y por supuesto que se va a poder procesar en la vía civil. Lamentablemente, Patricia, lo que sucede es que sabemos cuáles son los problemas que hay en el Poder Judicial, el tiempo que demoran y la dilación en el tiempo que tienen la determinación de responsabilidades. No, pero además, ¿qué? Ustedes estarían pintados. Porque, a ver, la Contraloría, por su propia raíz, es control. Entonces, ¿qué control van a hacer? Así es. Y hay una empresa en el municipio del Callao que hace pasar el ejemplo que usted acaba de poner, carros que no cumplen el control. Además, no solamente eso, que ustedes estén atados de manos, sino qué clase de precedentes se siente en la administración pública. Sí, es tremendo. Nosotros tenemos en la práctica una ley, digamos, en este momento una ley decorativa, una ley que está plasmada en un papel, pero que en la práctica es nula, porque estamos sin ningún tipo de infracción que poder sancionar. Entonces, y eso nos obliga a haber tenido que hacer un planteamiento muy rápido de la propuesta normativa que nos permita precisamente contar con este catálogo de infracciones que permita que cada una de las conductas sea asimilada y poder procesar. A ver, ojalá que con, digamos, los ejemplos que usted acaba de poner esta mañana, el Tribunal Constitucional reflexione, porque, a ver, siendo estricto, así como lo estamos siendo con los ejemplos que usted pone, con, digamos, las condiciones en el Estado mismo para que una ley sea ley, tiene que estar publicada en el peruano. Así es. Y de momento no lo está, está en la web. O sea, quiere decir que en este momento esto que usted está diciendo no es aplicable, sino más bien es una voz de alerta. Así es, así es. Ya. Entonces, seamos claros, no es todavía claro ley. Que sí, claro que sí. Perfecto. Bueno, ahora, yo quería hacerle una pregunta sobre un balance, porque lo triste de este asunto es que al no poderlo sancionar administrativamente se quedan en su puesto hasta que finalmente termine un juicio que, si sabe Dios, alguna vez se dé. Sin embargo, ¿cómo hacemos para que esta ley no se vuelva en la típica ley que hace que nadie quiera firmar nada? ¿No? Que entiendo también puede ser la otra cara de una regulación como esta, ¿no? Sí, a ver, te voy a dar algunas cifras que creo que son importantes que podamos manejar. De 4.000, a ver, tengo acá, actualmente tenemos 4.500 sanciones firmes. 4.500 sanciones firmes de un total de 33.000 casos. De 33.000 casos, nosotros hemos podido sancionar a 4.500. 15.200 se van a quedar sin posibilidad de ser sancionadas. Pero la diferencia, que son más o menos 13.500 casos, luego de la evaluación en nuestros casos, de nuestros órganos del procedimiento sancionador o del tribunal, se han detectado y se ha probado de que finalmente no tenían responsabilidad. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en dotar a nuestros órganos que tienen que ver con el procedimiento sancionador de todas las condiciones para que actúen en un marco de justicia y que este tipo de mecanismos se convierta en un verdadero control de calidad de los informes de control para evitar situaciones como la que mencionas bien, Patricia. Vicecontralor, hay un voto en minoría, sin embargo, que es el de la magistrada Ledesma, la única mujer, por cierto, en el Tribunal Constitucional, en donde dice nada menos que lo siguiente: hoy la mayoría del TC le ha cortado brazos y piernas a la Contraloría General de la República en materia de control disciplinario de servidores y funcionarios públicos. Va más lejos que usted en su crítica al fallo hecho por sus colegas, ¿no? Sí, obviamente, bueno... Usted solamente las piernas, quería, pero es cierto lo que dice Fernando. Añade los brazos. Lo que sucede es que tenemos la esperanza, y para eso también estoy acá, para hacer una invocación al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que nos recupere esa facultad, que nos dé la facultad para poder continuar con esta tarea, porque de lo contrario vamos a tener, o tenemos ya, apenas se publique esta resolución del peruano, vamos a tener un vacío normativo tremendo. O sea, cualquier infracción que se cometa a partir de que se publique esta sentencia
Y no se ha publicado todavía, curiosísimamente. Está en el web institucional del TC, pero no en el peruano. Pero es ley si se publica en el papel. Eso dice la ley. Por otra parte, hay ciertas declaraciones conciliantes del presidente Blume, quien ha dicho que se va a reunir con el señor Shaki, que va a disipar malos entendidos. Esperamos que eso sea así, pero creo que la reunión debe transformarse en alguna suerte de pronunciamiento o alguna suerte de aclaración de la sentencia. O sea, generar algún mecanismo que en la práctica permita que no sucedan este tipo o no se concreten este tipo de hechos. Solo decir que es tanto el interés nuestro por el tema que esta noche, nada está dicho, en RPP Televisión va a estar el Contralor Nelson Schack. Así que ahí vamos a seguir hablando del tema. A las 9 de la noche. Perfecto. Muchas gracias, señor vicecontralor Humberto Ramírez, y naturalmente desearemos ardientemente conversar con el presidente Blumen o alguno otro de los miembros del TC para que nos explique su punto de vista. Por supuesto, porque esto acá para nosotros efectivamente es un retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. Muchas gracias por su presencia, señor vicecontralor general de la República. Que tenga buenos días. Hacemos una pausa y retomamos Ampliación de Noticias. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 25 de abril, en 1927, nace en Asturias Corín Tellado, reconocida escritora española de novelas rosa, que a lo largo de su carrera literaria publicó alrededor de 4.000 títulos, convirtiéndose tal vez en la más prolífica novelista de la historia. Habiendo vendido más de 400 millones de ejemplares, es una de las más populares en la lengua castellana. Conocedora de los intrincados mecanismos de la trama amorosa, Corín Tellado resulta en gran medida el origen del género rosa televisivo, la telenovela, de gran popularidad en América Latina. 26 años más tarde, un día como hoy, en 1953, los biólogos Francis Crick y James Watson publican el descubrimiento de la estructura de la molécula del ADN, sustancia que gobierna la generación y los mecanismos de herencia de nueva vida. La descripción de la molécula de doble hélice que conforma los genes de los seres vivos fue la clave que permitió comprender el mecanismo de la vida en la Tierra. Crick y Watson recibieron el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento en 1962. Esto sucedió un 25 de abril, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. RPP, confianza por todos los medios.
Son las 8:51 en el Perú, 10:51 en Brasil. Ahí en la ciudad de Curitiba se halla nuestro enviado especial Víctor Reyes, que tiene las últimas informaciones sobre el desarrollo de la sesión fiscal el día de hoy. Víctor, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia. Buenos días, Jaime. Así es, en estos momentos se está desarrollando el tercer día de interrogatorios a Jorge Barata. Tenemos la información que ya culminó la primera sesión, que se centraba en el caso de la vía Evitamiento Cusco, y que en estos momentos se está tocando el caso del Club de la Construcción. En estos momentos estamos con Milagros Salazar. Ella es periodista de investigación de Convoca.p, uno de los medios con los que hemos estado cubriendo estas tres primeras jornadas, esta semana de diligencias del equipo especial del caso de Lava-Jato aquí en Curitiba. Y vamos a conversar con ella sobre lo que hemos podido averiguar de las confesiones de Barata en estos primeros días. Milagros, bienvenida a RPP. ¿Qué te parece lo más relevante de lo que se ha sabido hasta ahora de las declaraciones de Barata, sobre todo en los primeros días vinculado al gobierno de Alan García y Alejandro Toledo? Bueno, ayer tuvimos una jornada muy intensa. A lo largo de casi 10 horas, Jorge Barata dio detalles sobre cómo operó el esquema de coimas en el gobierno de Alan García y de Alejandro Toledo. Sobre Alan García mencionó el grado, cómo conocía Luis Nava y cómo recibió los pagos de sobornos a través de Atala. También que se dieron dineros en cash, digamos, en efectivo, y también a través de cuentas offshore. El nivel de cercanía que tenía Barata con Palacio de Gobierno gracias a los favores de Luis Nava, el secretario presidencial de Alan García. Y por la tarde ayer fue bastante revelador el hecho de que Barata corrigiera sus cifras respecto a los pagos de sobornos a Alejandro Toledo. Inicialmente, antes de las confesiones de Barata ayer, lo que supimos era que Barata Odebrecht había pagado 20 millones en coimas a Alejandro Toledo para la adjudicación de la Interoceánica Sur. Pero luego Barata ayer señaló que fueron en realidad 31 millones de dólares. Entonces corrigió nuevamente sus cifras y dijo que iba a dar toda la documentación para probar este nuevo monto. Luego le preguntamos al fiscal Rafael Vela por qué ahora esta nueva cifra, y lo que señaló Vela era que la compañía y Barata estaban revisando documentación del Departamento de Operaciones Estructuradas, la famosa Caja 2 o la Oficina de Sobornos de Odebrecht, y que estaban emergiendo nuevas pruebas que van a ser entregadas próximamente al Ministerio Público como parte del acuerdo de colaboración que ha suscrito la constructora brasileña con la Fiscalía peruana. Estos son los 4.000 folios de los que hablaba Rafael Vela tanto el martes como el miércoles. Ahora, sabemos que Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes han estado acá los primeros 2 días, ya están regresando a Lima, y los días que quedan van a ser dirigidos por los otros miembros de la Fiscalía, del equipo especial del caso de Lava-Jato, los fiscales Germán Juárez Atoche y Giovanna Mori, y el viernes Carlos Puma. ¿Qué podemos esperar de estos 2 días que quedan de confesiones de Barata aquí en Curitiba? Bueno, en estos momentos es muy importante lo que pueda decir Jorge Barata sobre el Club de la Construcción. Este grupo de compañías que se turnaban en la adjudicación de obras convocadas por Provías, hasta donde sabemos Barata ya ha señalado hace unos minutos que durante su gestión era poco probable que Odebrecht haya participado en este club porque los montos eran pequeños, como dando a entender que Odebrecht jugaba a lo grande y iba por adjudicaciones de obras mucho mayores. Sin embargo, reconoció la existencia de este club, su pleno conocimiento desde que llegó al Perú. Además de las confesiones y aclaraciones, confirmaciones que pueda dar sobre el Club de la Construcción, hay expectativa por el caso de los arbitrajes, los famosos arbitrajes por los que la compañía pagó sobornos y que generó grandes perjuicios millonarios para el Estado peruano. También hoy será interrogado Barata por el caso de la supervisora Alfa Cónsul, esta supervisora que hacía los servicios para Ocitran,
para poder validar, digamos, el avance de la ejecución de obras de Odebrecht, y que fue una supervisora que recibió también sobornos, donde ya sabemos ahora Barata tendrá que explicar cómo funcionaba, cómo operaba las supervisoras, en este caso Alfa Cónsul, para validar, digamos, la ejecución de obras de Odebrecht, ¿no?, para beneficio de la propia compañía. Luego esperamos mañana que se pueda conocer sobre todo lo relacionado a Susana Villarán, que es otro aspecto importante, relevante. Hay 2 casos relacionados a Villarán que esperamos que Barata detalle y pueda dar información al respecto. Compañeros, no sé si tienen alguna pregunta para Milagros desde Estudios. ¿Ella los escucha? Saber si es que tenemos información del señor Piñeiro de OAS, que es otra de las empresas constructoras brasileñas, y hemos visto que está desplegando maravillosos recursos de abogado para no rendir testimonio, y esto ya van varios días seguidos. ¿Cómo está, Fernando? Bueno, en el caso de Leo Piñeiro, el expresidente de la constructora brasileña OAS, el interrogatorio se suspendió, como sabemos, ayer por 3ª vez, y no va a haber interrogatorio esta semana. De la información que hemos recogido en convoca.p es que existe un problema con la homologación de la condición de delator premiado que tiene Piñeiro aquí en Brasil. Al no haberse cerrado aún ese proceso de homologación, hay un impedimento para que Piñeiro pueda confesar los pagos vinculados a OAS, a políticos y funcionarios en el Perú. Sin embargo, lo que se espera es que, terminado, digamos,